día. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase virtual de estadística descriptiva. El día de hoy vamos a aprender a cómo calcular las diferentes frecuencias en una tabla simple con frecuencias. Aquí les presento los tipos de frecuencias que vamos a calcular en esta ocasión. En primer lugar está la frecuencia absoluta, pues precisamente es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico, ¿verdad? Y tenemos también la frecuencia relativa, que es precisamente el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos que hemos recopilado. La frecuencia porcentual, que es precisamente la frecuencia relativa, solo que expresados en tanto por ciento. Nosotros la vamos a identificar como FP o simplemente por el símbolo del porcentaje. Y de último tenemos la frecuencia acumulada, que es precisamente la suma sucesiva de cada uno de los valores absolutos o frecuencias absolutas que tiene la tabla que hemos formulado. Para poder ilustrar mejor esos conceptos vamos a trabajar con este ejemplo. Dice que un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños en el momento de andar por primera vez. Aquí tenemos la tabla. La variable que vamos a trabajar en este ejemplo es meses de edad que tienen los niños en el momento de andar por primera vez. Entonces, para explicarles esta tabla, les digo que aquí solo un niño anduvo por primera vez cuando tenía 9 meses de edad. Aquí tenemos que 4 niños anduvieron por primera vez cuando tenían 10 meses de edad, que 9 niños anduvieron por primera vez cuando tenían 11 meses de edad y 16 niños anduvieron por primera vez cuando tenían 12 meses de edad. Y aquí esto significa que 11 niños anduvieron por primera vez cuando tenían 13 meses de edad. Y de los 50 niños que tenemos, 8 anduvieron por primera vez cuando tenían 14 meses de edad. Y de último, sabemos que solo un niño anduvo por primera vez hasta que tuvo 15 meses de edad. Entonces, con este ejemplo o con esta tabla que hemos formulado, aquí tenemos meses, que es la variable que vamos a trabajar. La vamos a identificar como X y como frecuencia el número de niños que corresponde a cada uno de estos datos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la siguiente tabla y vamos a trabajar X. Recuerden que son los meses de edad que tienen los niños en el momento de andar por primera vez, y la frecuencia pues precisamente es la cantidad de niños que anduvieron por primera vez en cada una de estas edades presentadas. Entonces, la frecuencia acumulada les decía que es la suma sucesiva de cada una de las frecuencias absolutas. Entonces, estas son las frecuencias absolutas y aquí tenemos las frecuencias acumuladas. ¿Cómo vamos a calcular las frecuencias acumuladas? Pues precisamente la frecuencia acumulada que está en esta primera fila, solo copiamos esta frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta del primer valor solo la vamos a copiar en esta columna de frecuencias acumuladas. Y para encontrar la siguiente frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer, sumamos esta frecuencia acumulada con la siguiente frecuencia absoluta. Entonces sumamos 1 más 4, obtenemos 5. Y para encontrar la siguiente frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es sumar esta frecuencia acumulada con la siguiente frecuencia absoluta, que sería 5 más 4, que nos da un total de 14, y esta es la nueva frecuencia acumulada. Para encontrar la siguiente frecuencia acumulada, le vamos a sumar a 14, a esta frecuencia acumulada que tenemos, el siguiente valor de la frecuencia absoluta, que es 16, ¿verdad? Entonces 14 más 16, obtenemos 30. Y para encontrar la siguiente frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es sumar esta frecuencia acumulada que tenemos ahorita con la siguiente frecuencia absoluta. Entonces tendríamos 30 más 11 y nos da un total de 41. Posteriormente sumamos esta frecuencia acumulada con la siguiente frecuencia absoluta, 41 entonces, más la siguiente frecuencia absoluta que es 8, nos da 49. Y de último sumamos a esta frecuencia acumulada el siguiente valor de la frecuencia absoluta, que sería 49 más 1, y es igual a 50. Normalmente esta última frecuencia acumulada
es exactamente igual al número de datos que tenemos. Eso siempre va a pasar. Aquí, como en este caso, tenemos 50 datos y esta última frecuencia acumulada tiene un valor de 50. Pues entonces de esta forma se calculan las frecuencias acumuladas. También tenemos aquí las frecuencias relativas, que como anteriormente les afirmaba, que las frecuencias relativas son precisamente el cociente que resulta al dividir el valor de las frecuencias absolutas entre el número total de datos que se han recopilado. Más detalladamente les usamos esta fórmula, donde FR, que es la frecuencia relativa, la vamos a encontrar al dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos, que es lo que significa n, ¿verdad? O el tamaño de la muestra. Entonces, para encontrar los valores de esta columna de frecuencias relativas, lo que hacemos en primer lugar para encontrar esta primera frecuencia relativa es dividir 1 entre 50 y obtenemos 0.02. Para encontrar la siguiente frecuencia relativa, dividimos este valor de la frecuencia absoluta, 4, entre el número total de datos, que es 50, y obtenemos 0.08. Posteriormente dividimos este valor de la frecuencia absoluta, que es 9, entre el número total de datos, que es 50, y tenemos 0.18. Seguidamente dividimos este valor de la frecuencia absoluta, que es 16, entre el número total de datos y obtenemos 0.32. Seguidamente dividimos el siguiente valor de la frecuencia absoluta, que es 11, entre el número total de datos, que es 50, y obtenemos 0.22. Después dividimos este valor de la frecuencia absoluta, que es 8, entre el número total de datos, que es 50, y obtenemos 0.16. Y finalmente tenemos este valor de la frecuencia absoluta, que es 1, y si dividimos 1 entre 50 obtenemos 0.02. De esta forma entonces obtenemos los valores de la frecuencia relativa. También tenemos la frecuencia porcentual o porcentajes, pues precisamente como les afirmaba anteriormente, los porcentajes son precisamente las frecuencias relativas, solo que aquí lo que tenemos que hacer es expresar estas frecuencias relativas en porcentajes o en tanto por ciento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este caso es multiplicar las frecuencias relativas por 100. Entonces si multiplicamos 0.02 por 100 obtenemos 2. Y si multiplicamos 0.08 por 100 obtenemos 8. Y al multiplicar 0.18 por 100 obtenemos 18. Y si multiplicamos 0.32 por 100 obtenemos 32. Y si multiplicamos 0.22 por 100 obtenemos 22. Y al multiplicar 0.16 por 100 obtenemos 16. Y 0.02 por 100 es exactamente igual a 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí la sumatoria de la frecuencia relativa siempre nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque esta frecuencia relativa se calcula en términos de 1 y siempre nos va a dar toda la sumatoria de todas las frecuencias relativas. Siempre va a ser exactamente igual a 1. Y también aquí la sumatoria de las frecuencias porcentuales o de los porcentajes siempre va a ser igual a 100. ¿Por qué? Porque están calculados en términos de 100. Generalmente se trabajan con otras frecuencias. Aquí además de esta tabla, les ilustro estas dos últimas columnas de esta siguiente tabla también, donde les presento las frecuencias suavizadas y por último los grados. Para las frecuencias suavizadas las calculamos principalmente para normalizar la curva de las frecuencias, que precisamente para eso usamos un polígono de frecuencias. Y para hacer semejante ese polígono de frecuencias o esa gráfica a la curva normal, trabajamos las frecuencias suavizadas y las calculamos a través de esta fórmula Fs, que es igual a las frecuencias suavizadas, igual a la frecuencia anterior más el duplo de la frecuencia más la frecuencia siguiente, todo eso dividido entre 4. De esa forma entonces encontramos la frecuencia suavizada correspondiente a cada una de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos, si queremos suavizar esta primera frecuencia absoluta, pues la frecuencia anterior, aquí no tenemos una frecuencia anterior, entonces vamos a trabajar 0. Entonces 0 más 2 por esta frecuencia, que es 1,
y más la frecuencia siguiente que es 4. Y al dividir esa cantidad entre 4 obtenemos 1.5 y seguidamente suavizamos esta segunda frecuencia absoluta y igual aplicamos la fórmula y aquí la frecuencia anterior ya sería 1, ¿verdad? 1 más el duplo de la frecuencia que estamos suavizando que es 4 y le sumamos la frecuencia siguiente que es 9 y eso lo dividimos entre 4, nos da un total de 4.5. Seguidamente suavizamos la otra frecuencia que aquí sería 9, ¿verdad? Y aplicamos la misma fórmula, la frecuencia anterior aquí entonces sería 4 más el duplo de 9 más la frecuencia siguiente que es 16, ¿verdad? Y la sumatoria de esto lo dividimos entre 4 y nos da un total de 9.5. Seguidamente tenemos la otra frecuencia, suavizamos la otra frecuencia absoluta que es 16, ¿verdad? Y la frecuencia anterior que es 9 más el duplo de esta frecuencia absoluta que es 16 más la frecuencia siguiente que es 11 y lo que resulta de esa sumatoria lo dividimos entre 4 y nos da un total de 13. Bueno, para suavizar la otra frecuencia absoluta que es 11, también usamos la fórmula, ¿verdad? Y aquí la frecuencia anterior sería 16 y 2 por la frecuencia que estamos suavizando que es 11 más la frecuencia siguiente que es 8 y todo eso, toda esa sumatoria dividida entre 4 nos da 11.5 que sería la frecuencia suavizada en este caso. Entonces tenemos que suavizar esta otra frecuencia entonces, que es 8. Ahora entonces la frecuencia absoluta anterior sería 11, ¿verdad? Y al sumar 11, que es la frecuencia anterior, más el duplo de la frecuencia que estamos suavizando, que en este caso es 8, más la frecuencia siguiente que es 1, y todo eso dividido entre 4 obtenemos esta frecuencia suavizada que es 7. Seguidamente suavizamos esta última frecuencia. Aquí entonces la frecuencia anterior sería de 8, ¿verdad? Más el duplo de esta frecuencia que estamos suavizando que es 1, más la frecuencia siguiente que ya no tenemos otra fila, entonces la frecuencia siguiente sería 0. Y toda esa sumatoria dividida entre 4 obtenemos 2.5 que es la frecuencia suavizada. Les decía anteriormente que esta frecuencia suavizada solo nos sirve para hacer semejante el polígono de frecuencias a una curva normal, ¿verdad? Y generalmente se calculan también los grados. Esto precisamente lo hacemos con la finalidad de poder trazar el diagrama circular o diagrama de sectores, ¿verdad? Que recuérdense ustedes que un círculo tiene 360 grados o una circunferencia tiene 360 grados y prácticamente para poder distribuir las frecuencias porcentuales o los porcentajes en una circunferencia, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es convertir estas frecuencias porcentuales en términos de grados para de esa forma poder distribuir homogéneamente, ¿verdad?, cada una de las frecuencias porcentuales. Pues esto se puede lograr a través de una regla de 3. Sin embargo, aquí les presento esta pequeña fórmula, ¿verdad?, que es solo multiplicar cada una de las frecuencias porcentuales por 3.6 y obtenemos los grados. Vean entonces cómo obtenemos los grados en este caso. La frecuencia porcentual en este caso es de 2 y al multiplicar 2 por 3.6 obtenemos 7.2 y al multiplicar esta frecuencia porcentual que es 8 por 3.6 obtenemos 28.8 y esta siguiente frecuencia porcentual que es de 18 al multiplicarla por 3.6 obtenemos 64.8. Seguidamente tenemos esta frecuencia porcentual que es 32 y si la multiplicamos por 3.6 obtenemos 115.2 y el otro porcentaje que es de 22, si lo multiplicamos por 3.6 obtenemos 79.20, ¿verdad? Y seguidamente tenemos la siguiente frecuencia porcentual que es de 16, si la multiplicamos por 3.6 obtenemos 57.6 y finalmente tenemos la última frecuencia porcentual que es igual a 2
Al multiplicar esta última frecuencia porcentual que tiene el valor de 2 por 3.6 obtenemos 7.2. Entonces todos los valores de esta columna están expresados en grados. Y si se dan cuenta, al sumar todos los valores de esta columna, todos estos grados nos da un total de 360, que es el total de grados que tiene una circunferencia, ¿verdad? O un círculo. Entonces muchas gracias.